Este es conocido como el Puente de los Suicidas, aquí, para allá. Aprendiendo. Puentes más antiguos que tú tenías, exactamente. Cristóbal Rojas se llama el artista. No, y segundo, yo estoy seguro que ese día él estaba tratando de... Tocamos. Todo. Casi 100 años. Casi 100 Eso años. es. ¡Tan! Rodrigo San. Gracias. Vamos a Estamos yendo para La Pastora. La pastora. Eso es. Agradezco, gracias. Hay que conocer. Aquí, ajá. Historia, muchas gracias por enseñarme siempre. Agradezco. La Mira, y pastora. este mural es interesante. Aquí en Caracas sucedió un proceso interesante, que es que el arte se metió en la arquitectura. Ojo. Si te das cuenta, esto es una obra de arte que está completamente pegada a la arquitectura, y esto es bastante frecuente. Ah, sí. Te dicen que no hay arte, sí hay arte, y el arte además es público, está hecho para todo el que lo quiera apreciar. Los edificios son lienzos que pueden llenarse obras de arte, como fue este edificio, por ejemplo. Oh, interesante. Y eso a pesar de que fue un proceso que, digamos, en los 50 va a empezar a tener un eco muy grande acá. Es un proceso mundial, pero en Caracas va a tener un eco muy particular. Entonces, bueno, eso lo vas a ver por toda la ciudad, porque aquí ese movimiento tuvo un impacto sumamente potente. Vamos a conocer. No me recuerdo cuando usted está enseñándome como sabor de Caracas, ¿verdad? Totalmente, Probando y eso sabe Caracas. Es así, porque además el cachito se estima caraqueño, o sea que si hay un sabor que identifica Caracas es precisamente Sí. el cachito. ¿Verdad? Entonces, bueno, es básicamente una masa que envuelve el jamón, y bueno, ya cada quien tiene su versión. El cachito clásico es eso, es jamón y pan básicamente. Otros le añaden sí. una rodaja de tocineta, como es el caso, Ajá. para darle un poco más de sabor. ¿Verdad? Recuerdo aquí. Sí. Entramos por sí. acá. Ok, aquí se prepara algo medio. Ok. Verdad. Los cachitos. Ok. Las empanadas, ¿Tienes también? Sí, Oh, sí. sí. Son sinceras, son genuinas. Sí, Y que te saluden así con esa franqueza, bueno, de ver un poquito lo que es la personalidad de esta ciudad. Agradezco. Es un me gusta, no en mal Todo sentido, gente sino saluda. que de hecho siempre terminamos, Ajá. bueno, compartiendo. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué tanto José Gregorio Hernández aquí? Mucho José Gregorio. ¿Por qué hay tanto José Gregorio Hernández acá? Porque para allá queda la casa museo José Gregorio Hernández. Y la vamos a ir a conocer, por supuesto. A más ¿Ok? tarde, entonces. Sí. Claro que sí. Gracias, seguro. Esto que está aquí es el puente del Guanábano. Aquí es el puente de Guanábano. Este es el puente del Guanábano, que tiene una historia muy famosa, que resulta que la gente que no tenía recursos para pegarse un balazo, agarraba y se venía para acá y se zumbaba por el puente, ¿ok? Oh, sí. Sí, entonces bueno, este es conocido como el Puente de los Suicidas aquí, pero su nombre viene realmente de, por supuesto, la planta de guanábano, ya que este puente, ¿qué hace? sí. Él pasa sobre la quebrada Catuche. Catuche lo que quiere decir es guanábana en lengua indígena caribe, ¿ok? ok. Entonces de ahí es donde va a venir un poco el guiño del nombre, guanábano por la quebrada Catuche, porque Catuche en lengua indígena quiere decir guanábana. Ah, ¿verdad? Quebrada. Ah, sí. La quebrada Catuche era muy importante. Fíjate que a este momento el agua todavía está medio transparente, ¿ok? Pero por supuesto está contaminada. Sin embargo, esta era la fuente de agua limpia de la ciudad. O sea, esto era un río sumamente importante, ya que de aquí se surtía de agua dulce la ciudad. No sabía. Entonces, bueno, datos para allá. Aprendiendo algo nuevo siempre. Gracias. Catuche aquí, ¿no? De esta forma la gente se va sentando un poquito en los terrenos que quedaban Sí, verdad, disponibles. verdad. Y toda esta cantidad de rancherías van creciendo ¿Verdad? por eso, Epa. ¿ok? Es gente que va buscando fuentes de trabajo aquí en la ciudad, ya que los campos se abandonan, y bueno, eso forza las migraciones que presionan tanto a la ciudad y que hacen que crezca de una forma violenta. Barrio ¿ok? también parte de ciudad, parte de Así pueblo, eso es verdad. Totalmente. Eso es de realidad. Y eso de Cuba, Eso es el Tribunal Supremo de Justicia. a justicia. Sí. También brutalista, es un diseño de Brutalista, Julián Ferry, ¿no? que es un gran arquitecto. Pero ese objeto, mitad de Simón Bolívar. Exactamente. Cero. Simón Bolívar. Simón. Ese arte, ¿no? Arte. Así es, Mitad. totalmente. Expresión sí. popular. Sí, ¿verdad? Aquí también artista, así como algo de artista. Sí, señor. Es algo típico de acá. ¿Verdad? Típico de así. Ahorita vamos a cruzar a la izquierda, Ok. porque por aquí vamos a conocer uno de los puentes más antiguos que quedan en la ciudad, ¿ok? Que es el puente de Carlos III. No te imaginas dónde está, y tal cual, esto también va a salvar el desnivel,
que produce la quebrada de Catuche, ¿ok? Ok. Entonces para eso se hizo, para mejorar la conectividad de este lado con Caracas, que quedaba hacia allá. Allá. Ah, Ok. entonces esa era línea también era. Entonces, como De carretera, sí. cartela. Y Catuche es el río Catuche. Es río Catuche, Catuche. sí. Eso es importante. Era grande. Yo vi ahora mismo chiquitico, pero era más grande. O no sé. Es probable que haya sido más grande porque, claro, todo esto tenía más vegetación. La vegetación conserva también los cauces de agua, Ah, ok. Entonces, teniendo más vegetación, es muy probable que el río haya tenido muchísima sí, más sí. agua. Ok, actualmente, bueno, tristemente se ha convertido en una cloaca. Sí. Sin embargo, era eso, o sea, era tan importante que era la fuente de agua dulce de la ciudad. De ahí se alimentaba Estaba todo. tomada, ¿verdad? Exactamente, era agua potable. Inclusive las aguas de aquí del valle Ah, siempre ¿sí? han sido famosas por ser agua Imagínate. con propiedades de salud. ¿Ok? Imagínate. Totalmente. Así es. Pero verdad, antiguo. Mira eso. Sí, esto es una lectura. Indura. ¿Es de iglesia? No. Indura. No ¿Qué sé es? qué es. Oh, mira. Oh, sí. Tengo que investigar. Ay, perdón. Hay dos edificaciones acá que tengo que investigar. Oh, Bien, cuidado, me cuidado. fui por el hueco. Ok. Cuidado. Hay hueco, entonces, hablando, mirando todo, hay hueco. Sí, pues Cuidado. nada más fue genuina, no pasó nada, pero me fui por un hueco. Menos Madre mal que no era un Rafael, pasaje al hueco. hospitales. Algo de como religión culturalmente, o sea, católico o algo. Y ves que Jesús está bendiciendo a unos niños y precisamente sí. Y así todo colonial, ¿verdad? Aquí todo eso. Sí, todo va a tomar la usanza colonial porque era nuestra forma constructiva. Como ya nosotros sabíamos construir de esta forma, con el patio, con el zaguán, adoptamos esta forma. Y cuando la pastora se va a desarrollar, va a tomar la tipología colonial, que era el tipo de arquitectura que ya estamos habituados a hacer. ¿Ok? Lo interesante es que ya la pastora se va a desarrollar especialmente en era ya republicana. O sea, se va a fundar como parroquia en 1889. Pero fíjate que la arquitectura lo que está tomando es la usanza colonial. Oh, pero, Y ¿verdad? aquí hemos llegado al Oh. famoso puente de Carlos III. Estaba mirando por allá, desde allá, ¿verdad? Otro Exactamente. Ah, Entonces, esta es la imagínate. misma quebrada Catuche, fíjate. Es el Catuche, Es arriba. correcto. ¿Verdad? Agua está saliendo ahí, todo. Así es. Y entonces, bueno, este puente data de 1784, siendo uno de los puentes más antiguos que sobrevive la ciudad. Aquí en Este- cada casa, o sea, ese mismo. Es correcto, sí. Así, ¿no? Aquí era puente, más antigua de Colombo. Aquí está la plaquita que testimoniece esto. Oh, mira, sí. Se acabó la obra de este puente día, o sea, 31 de marzo, reinando nuestro. Aquí se baja, bajada. Así bajada allá abajo, todo. Sí, ahí puedes ver el... Sí. Más tarde, vamos a conocer por ahí. Exacto, y vamos. Hierba de Caracas, ¿no? La hierba de Hierba de Caracas, Caracas. correcta, que también le llaman bledo. Ah. Porque la hemos visto crecer en cualquier lugar. Lugares. Por eso un poco, o sea, me importa un bledo, ¿por qué? Porque es abundante, ¿ok? Ah. Si fuera oro no dijeran lo mismo. Interesante, así. Pero verdad, aquí ese cerro un poquitico y todo colonial en todo, ¿no? Empieza a aparecer, sí, la arquitectura colonial es la que predomina acá. Ah. Es acá. Vamos a ir Ah, entonces está. a la iglesia. Sí, ok. Esa Porque iglesia. a partir de acá va a desarrollarse la parroquia que estamos entendiendo el día de hoy, ¿ok? Entonces para acá, cuando esto se desarrolla, va a adquirir un nivel civil y religioso diferente a de Altagracia. Ok. Sin embargo, la pastora inició siendo una extensión de Altagracia, pero luego por el crecimiento, por supuesto, va a necesitar ordenarse civilmente y religiosamente y la fundan como una parroquia diferente y se le dedica a la Divina Pastora. ¿Ok? Así, así. Una pregunta, ¿hace antigua en Colonia también ese color así? No. ¿O antes no había color? O sea, pintaron, Exactamente. Porque se pintaba con cal, por eso las casas eran blancas. Ah, También casa blanco. pasaba otra cosa, los frisos no eran uniformes. Actualmente tenemos que todo el acabado es perfectamente recto. En la colonia no eran así, eran sí. como corrugados, no habían las técnicas para aplanar todo lo que tenía que ver Obviamente. con la... Exactamente. Como, hecho en mano todo, ¿verdad? Entonces Correcto. no viene con maquinarizado, nada. Todo era mucho más artesanal. Entonces, claro, por eso las paredes no eran perfectamente rectas. Oh, plaza. Este Pero plaza... tenemos abierta la iglesia, así que vamos a aprovechar ahorita a entrar. Ese es Plaza Bolívar. No, ese es Plaza... Mira, se le dedica a José Félix Rivas como tal, se le conoce popularmente como simplemente Plaza de la Pastora. Pastora, ¿ok? disculpa. Porque está la iglesia, de hecho, de la Divina Pastora, ¿ok? Que es a quien se le dedica esta parroquia. Ah, ok.
Es pastora eso. Exactamente. Y esa es la Ahora- iglesia, recupe, sí, o sí, de todas. Gracias, sí, recupe. Ajá. Listo. Ajá. Entonces, bueno, eso se le dedica a José Félix Rivas. ¿Por qué? Él fue un prócer de la independencia, ¿ok? Y bueno, a él lo capturan en lo que es actualmente el estado Guárico. A él lo fusilan allá, su cuerpo es destrozado, dispuesto Ok. en partecitas. Su cabeza fue enviada a Caracas, fue frita en aceite. Y hacia la puerta de Caracas, que es donde vamos a terminar, su cabeza fue expuesta como una forma de escarnio. Es decir, de decirle al enemigo qué le iba a pasar si seguía rebelándose en contra del orden establecido. ¿Ok? Oh. Por eso, bueno, como José Félix Rivas tiene esa historia con la pastora, se le dedica Buenas, a la ¿cómo plaza estás, a él. Buenos días. Ah, sí, eso, señor José Félix Rivas. Eso es. Oh. ¿Ok? El retiro no existe, más bien las casas son pareadas, unas están pegadas con la otra. Obviamente ellos están compartiendo pared, muro, Correcto, esa cosa, sí. Comparten muro, ¿ok? Y la ventana es un elemento muy importante, es lo que más destaca de estas casas. Sí, ¿verdad? La cantidad de ventanas denostaba la posición social que tú tenías, exactamente. Plata, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque los matrimonios eran arreglados y juntar fortunas era lo que permitía comprar derechos. Por eso las familias se casaban entre iguales o superiores, exacto, y con las ventanas mostraban su posición social. Oh. Porque la posición social, a mayor cantidad de ventanas, mayor derecho de frente. Eso podía indicar la posición social de la familia. Interesante. ¿Ok? Por eso la ventana va a ser un elemento importantísimo en la colonia de posición social. Y ahí también sucede la magia. Si los matrimonios eran arreglados, todas las infidelidades empezaban por la ventana con las damas y sus abanicos. Y grande, sí, grande y también para caballo también, ¿verdad? O sea, no, caballo, Sí. yo escuchaba algo de caballo también. Puede Tienes ser toda la caballo razón. también, algo, Sí. no sé. Porque Posible. en las partes posteriores de las casas existían las caballerizas, las áreas de servicio, ¿ok? Era frecuente que se entrara por la puerta principal a caballo, ¿ok? Dejabas el caballo en la parte posterior, pero muchas veces entrabas por la puerta Bueno, puerta principal. principal, obviamente. Descúpese. Así en la iglesia. Eso. Ninguno es tan bueno que no necesitan. Dice. Ninguno es tan malo que no puede entrar. O sea, todo el mundo puede entrar, buenos y malos. Así es, palabra. Permiso. Permiso. Sí, sí, agradezco. Bueno, está Antiguo. Sí. dañado casi todo. El Sí. agua no perdona nada. No, el agua no. Lo bueno es que está bastante entera y... Sí, pero hay que hacer un arreglo. Mantenimiento en todo, ¿no? Porque se moja ya. Todos los días todo. cuando llueve que Sí. seca. Ok. Bueno, me imagino que el tema de las ruedas también está representando precisamente a la feligresía, ¿no? O sea, de alguna forma uno es como el pastor, o sea, Ellos son los pastores y nosotros somos las ovejas. es correcto. Sí. La cámara, pues estoy lindo poder captar Permiso. eso, pero bueno. Impresionante, gracias, padre. Agradezco. Entonces tenemos personas enterradas. Única tumba. Decimos 14 párrocos de esta parte. En la época, como tal, los estudios artísticos eran escasos y esto es uno de los artistas que es enviado a Francia para que aprenda o sea, se vuelva por academia un artista, y esto es una de sus obras emblemáticas. Sí. Entonces, El Purgatorio de Cristóbal Rojas se llama el artista. Conexión con La Guaira, por eso era que te decía. Aquí, antiguo Exactamente. camino de Española. Es correcto. Así Claro. es como pasa, camino de Española, camino de mar. Exactamente, Ah. camino a la mar, por aquí entonces te ibas a La Guaira. Antes no era por la Imagínate. autopista, antes era por aquí. A ver, pare, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Permiso. Sí, así, ¿verdad? Increíble esa historia. Es el sentimiento de como gente de la antigua también, ¿verdad? A mí me Exactamente. gusta eso. Así caminaba. Llegaba de Maiquetía, o sea, mar hasta aquí y regresaba allá. Así es, esta era la entrada antigua de la ciudad. Torrero, ¿ok? Realmente es aquella esquina que recibe ese nombre porque ahí estuvo una familia de apellido Torrero. Y desde Torrero. entonces se conoce este sector como Torrero. Oh. Esto nunca pude determinar qué es, pero entrevisté a las monjas que viven adentro. Ok. Ellas me contaron que esto ya existía y que ellas lo que hicieron fue ir comprando poco a poco las propiedades que están detrás.
Entonces actualmente funciona, a ver, hay una casa para niñas, especialmente es para mujeres de bajos recursos que se vienen a estudiar para acá. Entonces ellos le ofrecen albergue, también hay un noviciado, también hay un ancianato. O sea, todo eso funciona en estos distintos edificios que están detrás de esta pared. Por ser patrimonio, esta pared está conservada. Sin embargo, Sí. ¿qué fue antes? Eso es lo que es, el misterio persiste. ¿Ok? Gracias. Por eso, permiso, disculpa, está bien, esquina Torrero. Listo. Sí, por eso. Y ahora mismo que todavía funcionando. Sí, funciona como ancianato, como noviciado, ¿ok? Que es como el primer paso antes de ofrecer servicios religiosos, ¿ok? Ok. Y ancianato, noviciado, y me falta otra. Y como asilo de jóvenes que vienen para Caracas a estudiar. Ok. Entonces esas tres funciones. Aquí. Aquí. Ahora mismo. Sí. ¿Verdad? No, me siento como volviendo, o sea, no time sleep, o sea, ¿cómo se llama? Back to the Future. Es como Exactamente. llegando, es como época Soñando de Colonia. despierto. Sí. Sí. Es un viaje al tiempo. Soñando ese tiempo, ¿verdad? Devolviendo a ti. Totalmente. Porque aquí también, mira, así. No sabía. Sí, el señor Pacheco, mira, él era una persona que vendía flores. Entonces él bajaba de Galipán por el antiguo camino de los españoles, ¿ok? Y acá en La Pastora él se sentaba a vender sus flores. Se cuenta que cuando él llegaba, con él llegaba el frío. ¿Por qué? Porque él venía precisamente en los meses de noviembre, diciembre, enero, que son los meses pues más templados del año aquí en Caracas. Ese ¿ok? dicho, Entonces, interesante. llegó el Pacheco y es por eso, ¿ok? Por esa Pacheco. persona que vendía flores en la época de frío, y se decía que cuando él bajaba el frío. Tolera un frío de montaña. Exactamente. Por eso ya Pacheco. Entonces por eso es el Pacheco. Hay una todo tiene razón también. Todo. Hay una segunda historia, ¿ok? ¿Cuál será la verdad? No sé. Se cuenta también que eso es Pacheco, ¿ok? Porque supuestamente habían unos checos, o sea, de nacionalidad checa. Ok. Como tal. Ok. Entonces, como son gente que está acostumbrada al frío, eso es Pacheco. Esa es la segunda teoría que dice de dónde se origina esa expresión. Bueno. Interesante, buenas. Ay, mira, esto tiene todos los ventiladores. Qué interesante. ¿Sí? Mira, ese árbol también, me imagino algo común, algo historia también, ¿no? Así. Pues mira, no sé si tiene que ver con el lugar, pero esto es un árbol muy ¿Común o muy no? importante a Caracas, sí. Porque ¿Sí? esto es el jabillo y en lengua indígena caribe esto es baruta. Ok. Si tú ves el logo del municipio Baruta, Ajá. es la hoja de este árbol. Porque Ok. eso es. Esto es, Baruta es el nombre indígena de jabillo, ¿ok? Jabillo. Y por eso es que el municipio de Baruta tiene el jabillo como su símbolo. Entonces, bueno, es un árbol como muy particular a Caracas. Está llegando aquí colegio y todo. Sí, Es interesante. acá hay otro colegio. Imagínate, pero así antigua me gusta. Gente No, esto está... es bellísimo. Ese dice el puente, tú me dijiste. No, ese no, Sí, ese esta es es el la monumento. puerta de Caracas, correcto. Sí. Sí. Alcábara era impuesto. Era un impuesto. Antiguo, pero ahora mismo también de alguna manera diferente. Bueno, cada vez que pasas No dejas sé. algo, eso como que no ha cambiado. Costumbre, cultura, historia, todo aprendiendo. ¿Verdad? Así es, ese de puerta. Claro, entonces bueno, eso no estaba por supuesto originalmente en la colonia. Obviamente, solamente como recuerdo, por eso, Eso es es. crucero. Buenas, permiso, ¿cómo está, señora? Se te recuerda eso. Pero imagino entonces aquí en puerta, aquí mucha mercancía llegaba. Exactamente. Aquí mercado, en toda la cosa, me imagino antes, ¿o no? De hecho cuentan que esto era una parte plana, simplemente donde habían mercancías, burros, Sí. etcétera, y era la gente, bueno, esperando que le permitieran acceder a la ciudad. Porque aquí lo que había era una guardia, pues, de la ciudad que estaba vigilando entrada y salida de mercancías. ¿Verdad? Mira. Interesante. Algo monumento, algo había aquí. Cuello está arriba, yo digo. Ok, bueno, esto es un monumento a José Félix Rivas, que era lo que te contaba, el de la Ahí abajo. plaza. Aquí fue donde exhibieron su cabeza. Aquí cortaron. Aquí, bueno, no, la habían cortado en Guárico, Cortaban Guárico. pero su cabeza fue enviada para acá, fue frita en aceite y acá fue exhibida su cabeza como una forma de escarnio. Por eso está el cuello está. Exactamente, entonces esto es una forma de honrar su memoria porque aquí estuvo colgada su cabeza, ¿ok? En la puerta de Caracas. Colgaron y para demostraron, o sea, mostraron. Exactamente.
Te portas mal, ya tú sabes lo que te va a pasar. Entonces, bueno, que no se te ocurra portarte mal. Porque eso es lo que te va a pasar. Ah, sí. A ver, permiso, disculpe. Ah, aquí puerta, perdón. Ah, dice esquina, puerta, Caracas. Es correcto. Oh, aquí es. Conocido, puerta, Caracas. No, permiso. Mira, un día nos tenemos que venir con más tiempo, te quisiera subir, ¿ok? Ah, sí. Hacemos una caminata de una media hora, pero claro, es media hora subiendo, media hora bajando, tenemos que estar en la casa del Parque Sanabria, que él nos va a abrir las puertas hoy de ese lugar tan bello. ¿Verdad? Entonces hacemos otras cosas por hoy y en otra oportunidad tendremos pendientes entonces subir para allá, Un día, porque sí. allá la vista que tienes de Caracas es algo espectacular y es la misma vista que tenían entonces los españoles cuando entraban al valle. Por supuesto sin la ciudad. Pero Sentimiento, ¿sí? tú te puedes imaginar, así como nos imaginamos subiendo, cómo era irnos hacia La Guaira, podemos imaginar cómo era llegar de La Guaira a Imagínate, Caracas. cuando O sea, llegando, ¿verdad? Cuando llegando, sentimiento, llegando a Venezuela y se miraba así. exactamente, y el valle Así, en pleno, ¿no? Esto que tiene de interesante, que todo, mira, a pesar de que yo no conozco los nombres de los artistas, sí te puedo decir que todos Sí, estos eso. murales son artistas comunitarios, o sea que esto es la misma Arte comunidad de que ha comunidad, pintado. sí, señor. imagínate, ¿no? Imagínate, así. Porque así también me imagino, trabajaba en todo. Disculpa, ¿cómo te jefe? ¿Todo bien? Buena. Así, ¿ah? Así, camino de española. Conocido. Disculpa, estoy conociendo ahora mismo en la comida. Estamos aquí todos. Van pasea para arriba. Oye, no, lo va a llevar para el... No, ahora mismo yo no creo, tengo que ir a otro lado, pero próxima vez yo quiero conocer también, sí. conocer para arriba. ¿Usted está viviendo acá? Claro, imagínate, por aquí. Te historia. puedo llevar hasta allá arriba, hasta el cerro. Imagínate, Hasta la ¿no? cumbre, para que cumbre, veas la todo. Guaira. Vas a ver la Guaira y vas a ver a Caracas. Imagínate. Te vas a parar en un sitio que vas a ver Caracas y vas a ver a la Guaira a la vez. Estamos hablando de gente de española, llegaron, así miraba y entraron a Caracas, ¿verdad? Por la Guaira. Por aquí sí, se sale aquí por la todo. Guaira. Por aquí se sale por la Guaira. Por aquí fue la carretera antigua, entonces el camino original de Caracas con el mundo, porque donde ya Imagínate, había un ¿no? puerto había mundo. O sea, Por aquí. ¡Ah! por aquí. Es una entrada y una salida. Exactamente. Camino de los españoles se llama. Imagínate, ¿no? Así todo. Muy amable, gracias. No te ronda nadie. Así es. Vamos a ver aquí. Menos a uno. Aquí todo pana, todo primo de mundo. No, Primo de porque ya mundo. no roban. No, y segundo, yo estoy seguro que los buenos somos más, lo que pasa es que Sí, los malos no son era, sí, donde sea el mundo es igual, negativo, sí, pero hay que pendiente, pero. Gracias, agradezco a usted. Esto es llegada aquí, caminando aquí, llegada, como gente española. Exactamente. Llegando así, llegando a Caracas. Por eso Exactamente. entrando aquí. Pero todo esto era calle y en los 70 finalmente hicieron toda esta parte de Sembraron eso. Boulevard. Boulevard. O sea, más que todo hicieron esta parte de aceras porque toda esta era calle. Entonces de esa forma se convierte en el Boulevard Brasil. Entonces de calle Las Matas pasa a simplemente calle Brasil. ¿Por qué? Porque en Río de Janeiro hicieron una calle Venezuela. Entonces el gobierno en respuesta hizo una calle Brasil aquí. Ah, sí, es como intercambio. O sea, Es no como intercambio. intercambio. Brasil, relación como amistad de Brasil en Venezuela. Sí, eso me gusta más, exacto. Es un gesto amistoso. Eso, Amistoso. exactamente. Entonces aquí se llama calle Brasil. Avenida Boulevard Brasil. Eso es. Pero buen ambiente, ¿no? Bonito. O sea, ese Súper, ambiente. muy fresco. Permiso. Así, frescante, así. ¿Verdad? Boulevard Brasil. Es años 70, más o menos. Que hacen el Boulevard, sí. Sí. En el gobierno de Gómez, o sea, yo no sé si fue en los 20 o en los 30, porque el duro entre esas 2 décadas estuvo gobernando. Sí. Es que él hace lo del cambio de nombre de calle de las Matas, que bueno, es obvio porque se llama la calle de las Matas, esto está lleno de vegetación, ¿ok? Es lo que hace es transformar el nombre a calle Brasil. Y en los 70 se boulevariza. Boulevariza. Exactamente. Y nombreando Brasil. Pero de verdad fresco, Sí, ¿verdad? Pacheco. exactamente. Las plantas mantienen el pacheco, eso es. Sí. Especialmente de la Plaza Bolívar a distintos sectores de la ciudad. Ok. La Pastora era uno de esos sectores que estaba atendido por el tranvía, ¿ok? Y esa línea de tranvía terminaba acá. Ahora, del tranvía se dice, ok, esto no hay demasiada como información de una cantidad de datos, pero sí se dice que acá sobreviven los únicos postes eléctricos de ese tranvía que ya no existe, ok, en esta calle, que es lo que te voy a mostrar a continuación. Ok, gracias. Historia. Hay que conocer. Interesante. Eso fue para mí de los... ¿Verdad? Bonito. Aquí están las
matas de aguacate. Aguacate, agua, Humboldt, todo. Y si no me equivoco, esta es la quebrada de Padrones. Si no me equivoco. ¿Quebrada de Padrones? ¿Qué es eso? Es un pequeño río, pero yo no sé si No sé, todavía no está veo. vivo. No puedo ver nada, pero sí No. se ve que ahí, o sea, esto parece un puente, efectivamente. Esta. Parece que Aquí. sí. O sea, porque sí se ve que acá hay un Ajá, hundido que es muy ajá. probable que por aquí pasara agua. Agua. Y si no me equivoco, aquí estaba la quebrada de Padrones, precisamente, ¿ok? Quebrada Ese de dato te lo Padrones. confirmo. Y ajá, ya están los puentes. Jo, jo, jo. Único. Eso es lo que se dice, sí. Jo. Lo que sí te digo es que yo no los he visto en ningún otro lado, o sea que Buenas, ¿cómo estás? hay probabilidad de que sea verdad, Jo. que sean los únicos. Y electricidad llegaba aquí, hasta acá. Sí, porque continúa hasta la esquina de Natividad, entonces por aquí estos son los postes eléctricos. Jo. Antes del tranvía eléctrico existieron unos tranvías que eran movidos por bestias. Ok. Pues, ¿ok? Entonces, bueno, luego llegó la electricidad, por supuesto. Ya Estabilizaron, estabilización de sí. Ah, permiso, disculpe, señora. Entonces, antes del metro fue eso. Todavía quedan algunos rieles que no están acá. En la Candelaria quedan algunas calles donde se pueden ver los antiguos rieles del tranvía. Oh, así. Pero aquí en La Pastora es donde ves los únicos postes Ese de único electricidad poste, de ¿no? lo que fue el tranvía eléctrico de Caracas. Sí, Y ahorita vamos a ver regresamos todo lo a que la tiene que ver Pastora. con José Gregorio Hernández. A otro Perdón. lado. Ajá, sí. No, a otro lado. Aquí ya cambiando forma de como edificio, ¿no? Ya aquí como antiguo, pero allá sí edificio todo. Exactamente, acá hay una frontera Todo. de que empiezan las construcciones. Después de los 60, Caracas empieza un proceso de densificación muy Sí, grande. así Y esto es es. un poquito el reflejo de ese proceso. Ok. Y aquí todavía Pastora. Sí, se sigue llama. siendo Todavía Pastora. Pastora. Inclusive vamos a llegar a Miraflores y hasta ahí llega la Pastora como tal. Ah, ok. Porque te decía que está en restauración. ¿De qué? ¿Eso es? Esta fue la casa de Arturo Michelena. Ah, Arturo Michelena. Oh, sí, el artista. Exactamente. Él es de Oh. Valencia, pero en Sí, sus Valencia, últimos ¿no? días los Valencia. pasa acá en esta casa. En esta casa no solamente va a vivir, sino que va a trabajar, va a pintar. Ah, ¿ok? sí. Entonces aquí tuvo su taller, además de su residencia. Oh, Arturo Michelena. Arturo Oh, sí. Michelena, esta es su casa, ¿ok? Yo lo conocía en la Universidad de Arturo Michelena en Valencia. Correcto. Es de casa en Caracas. Exactamente. Ah, taller. Donde él pasa sus últimos días. Él va a volverse artista, él va a ir a París, él va a estudiar allá, ¿ok? Muy interesante. Él va a tener una vida exitosa, pero le aconsejan venir para acá porque se enferma de tuberculosis. Al enfermar de tuberculosis, por mejor clima, por supuesto, Venezuela Aquí ofrecía en mejores Caracas condiciones. era así. Y él estableció acá su taller y acá vivió y pintó, ¿ok? Oh, Su esposa donó una cantidad de obras que permiten recrear cómo era entonces esa casa taller donde él vivía. Aquí puedes apreciar también obras de él y además eso, el sitio donde cómo él vivía, cómo él pintaba, todo eso lo puedes imagínate. aprovechar aquí. Lo Así puedes ver. ahora mismo, ¿no? Así y Arturo Michelena. Arturo Oh, Michelena, aquí Arturo en este Michelena. Gracias. Oh, interesante. Historia, ¿no? Así es. La gente ahora mismo vivienda así, pero no había, me imagino, no había edificios No, así no, tampoco, no. solamente plano. Así es. Caracas era de un piso, o sea, si Un tú piso de mucho hecho colonial, sí. en los años 30 aparecen los primeros edificios que ya necesitan ascensor y esas alturas de los ascensores eran de 4 pisos. Esa era la ciudad de los imagínate. 30, o sea que Sí. todo era realmente de un piso antes de Exacto, eso exacto. fundamentalmente. Ajá, ahorita gracias. Ajá, la vida. Así, permiso. Entonces esta es la esquina de Amadores, ¿ok? Jo. Aquí Allá es atrás Arturo Michelena, aquí como 20 metros, ¿no? 20 Exactamente. metros, En pocos metros tenemos dos hechos sumamente históricos Jo, jo. que tienen que ver con cosas distintas a la política. En este caso un médico, ¿ok? Que va a morir en este lado. Porque te acuerdas que te narraba que venía el tranvía para acá. Bueno, el tranvía estaba pasando por acá. José Gregorio no pudo ver que detrás venía un carro, ¿no? En ese momento, después del tranvía, él pasa y él no haber visto el carro lo atropelló. En su cabeza cae con el brocal de la acera, ¿ok? Y la herida es tan grande que, bueno, al final muere en el hospital, ¿ok? Él quedó bastante mal herido y muere finalmente en el hospital Vargas, ¿ok? Pero este fue el sitio, ajá. Y esta era la farmacia, aunque esta no sea la farmacia original, aquí sí quedaba la farmacia donde él compraba las medicinas, ¿ok? Oh, sí, de Cuba. Y ese día él estaba tratando de atender a precisamente unos pacientes, vino a comprar medicinas y fue donde ocurrió el accidente. aquí. Ah, verdad. Oh, mira, permiso de Cuba, señor. Es historia. Hola, no es. sabía, conecto todo. Ah, aquí había. Ah, por eso José Gregorio Hernández aquí. Oh.
Entonces, claro, todo esto se le dedica a José Gregorio Hernández. Entonces, esa esquina. Exactamente. Accidente. Y yo escucho primero carro en Caracas. Ajá, Ah, eso ¿ese es más o verdad menos o no? verdad. No. Ok, ya los carros empezaron a entrar desde finales del siglo XIX, vamos a tener los primeros carros. De hecho, Cipriano Castro tuvo uno de los primeros carros que ingresó al país, o sea que eso fue bastante anterior, bueno, no bastante, pero al menos unas 2 décadas antes ¿Verdad? del accidente de José Gregorio. Ok, entonces era de ¿Cómo los pocos estás? carros, pero el primero no era. Aquí. Aquí, esta es la esquina de Amadores donde eso sucede. Y él también vivió aquí en La Pastora, y es a donde te quiero llevar ahora. Oh, sí, ¿ok? vivía aquí, ¿no? Sí. Entonces, él estaba viviendo acá para comprar medicina y del accidente, pero cerca de casa, por eso siempre vive acá. Exactamente. Y aquí quedaba la farmacia donde él solía comprar todas sus medicinas. ¿ok? Y no estaba cuidando a Autor Michelena, ¿verdad? Es época diferente, ¿no? O sea, casi igual. Vivieron en la misma época, pero misma que sepa época. yo no lo había No, cuidado. nunca No sé. conozco esa No, historia, puede ser que sí, pero no la Quizá, conozco quizá personalmente. nunca sabemos. Es correcto. Gracias. Oh, no sabía aquí. Wow, yo no sabía. Ahora sí. Sí, porque yo me jugué y son tú, porque siempre Gregorio Hernández. Yo, de verdad, siempre yo conto. Yo no sabía por qué tanta venezolano le gusta Charlie Chaplin como comediante de Inglaterra. Ajá. Yo pienso en ese monumento donde se entra, pero aprendí ese de José Gregorio Hernández. Ah, entonces yo me jugué eso para conocer historia. Sí, sí, sí. Santuario, sí. Mira, y lo que estás diciendo no es una cosa que nada más es una impresión tuya. He conocido Ah. varias personas que me han preguntado, Ah. pero ¿por qué aquí es tan famoso Charles Chaplin? Y yo no vale, yo pero ese es pensé. José Gregorio. Disculpa, yo no sabía, solo ignorancia. Yo no sabía, pero sí. Bueno, Ahora está sí. bien no saber todo. Ajá, sí, exacto. Nadie lo sabe todo. Nadie sabe, sí. Ah, aquí. Así empezamos y dice, verdad, regresando. Estamos regresando, ahora te voy a llevar a lo que fue su casa, o sea, lo que gracias. es actualmente su casa museo. Ahí quedó su casa, ya prácticamente no queda nada, ahorita vamos a ver lo que queda. Ok, no, por ¿Ok? favor, sí. Aquí sí, porque ahí está Dibujos, José sí. Gregorio, sí. Sí, por eso yo pregunté, yo no sabía. ¿Por qué José Gregorio Hernández? Por eso. Aquí. Porque La aquí calle vive, aquí que muere, aquí muere, aquí eso- muere, sí. sí. Desde eso no estoy Trujillo, pero aquí vivía, aquí murió. La Pastora Oeste, ¿no? De verdad. Por eso, así. José Gregorio. Regresamos del principal que me contó aquí este calle. O sea, allá, pero aquí museo. Oh, mira, José Gregorito. Estamos aquí entrando a la casa de José Gregorio, tipo eso, tipo 11, Ah, mira. 5, ya estamos por allí en el Parque Senado. esa. Para irme reportando y para que sepa que estoy aquí en la casa museo José Gregorio. Oh, mira. Hola, Tari. Hola. Bienvenido. Ah, imagínate, no sabía. Permiso. Oh, buena, ¿cómo está? Aquí vivía, va. Sí. Claro, aquí está su casa, lo que queda original de su casa básicamente son estas excavaciones, porque su casa originalmente fue convertida en un taller hace los años 70, luego en lo que se decide rescatar ese sitio se hace un hallazgo arqueológico, o sea, excavan todo y encuentran estos restos, y estos son los restos de la casa donde él vivió, ¿ok? Disculpa, robando guía, los dos guía. Disculpa. Un placer. Bienvenido. Gracias, un placer. Yo me fui 2 casas entonces, y son tú y aquí. Exactamente. De verdad, yo compré. Entonces, ¿dónde nació y dónde vivió? Aquí en ¿Dónde vi Caracas. aquí? Oh, ¿Ok? Gracias. De los expedientes A tenemos ver. el laboratorio y allá tenemos la réplica de cómo creemos lucía la casa del otro cerebro. Ah, sí. Después que hagan todo el recorrido pueden pasar por aquí. Ok, listo, Muchísimas muchas gracias. Gracias, agradezco. Oh. Bueno, hay que sentir, ¿verdad? Seguro. Así es. De verdad. Estamos comentando sobre la historia. Ese récord muy importante, ¿no? Imagínate, antes iba así en todo. Y aquí ves cómo era que se hacía para la distribución de las aguas. Fíjate que estas son acequias, por aquí transitaba todo lo que era el agua. ¿ok? Sí. Que eso es parte de las cosas interesantes que aparecieron en estas excavaciones. Que era el tema de, bueno, todo el Imagínate. sistema de agua que tenían estas casas. Mira cómo era el sistema constructivo. Fíjate que no había era industrial, todo es bastante, no hay nada igual, o sea, las piedras no tienen la misma forma, no tienen los mismos tamaños, Total. lo mismo los ladrillos, entonces eso te denota Sí, cómo ¿no? era la construcción antigua antes de que llegara la era industrial donde todo es igualito, antes nada era igual. Verdad, ¿ok? Pero verdad. es- Imagínate. Y ese señor José Gregorio. Ese tamaño actual. Sí, ese era el tamaño de José Gregorio.
Así, actuar, ¿no? Tamaño. Exactamente, tú eres más alto. Santuario. De Cuba. Siempre yo pedía Charlie Chaplin. No, no, no. Un caballo, perdón. Así, ¿ah? Tamaño de así. Y aquí todo. Pero casa grande, ¿no? Obviamente, Sí. él estaba doctor y también profesor de UCB en todo, por eso. Y claro, o sea, también Grande. todo esto que estás viendo es la suma de varias casas. Realmente él nada más vivió en este sector. sí, ¿ok? ok. Las casas de la Pastora tienen una característica. Hemos hablado que si tenías más ventanas, mayor derecho de frente. Ajá. Para pagar menos, lo que hacía la gente era que tenía unos frentes pequeños, pero unas casas muy largas. Y esa es la típica casa de la Pastora. O sea, las casas de la Pastora normalmente van a tener frentes un poco más angostos que los que tenían en Caracas, pero eran casas muy largas para atrás. Y este es el caso de lo que ven. Así en todo. Una casa más angosta, pero mira. Me lo imagínate, larga que era. gigante. Ah, sí. Pero también bonito. Pista. Aquí centro de documentación. ¿Puedo? Permiso. Mira así. Así, estábamos aquí. Saliendo de farmacia, no vea, tocan. Todo. Aquí inclusive lo puedes apreciar mejor. Aquí estaba la farmacia, estábamos viendo. ok. Aquí está el norte, tal cual. Ajá. Fíjate. Estábamos aquí en la esquina, ¿verdad? Es Ese correcto. lugar, así como práctica aquí. Sí, señor. Ah, aquí saliendo, ¡pum! Murió. Casa museo. Yo debería pasar por un mercado. Ahora te Permiso. Así pasa museo. Permiso. Aquí vivía, ¿no? Así. Ya te voy a contar. No, tranquilo. Irina, mil gracias. Déjame entonces me pongo en contacto con Daniela para cotejar, pero mil gracias con el pantallazo. Con esto estamos listos. De todo lo lindo y de mi parte con muchísimo mira. gusto. Ah, sí, cosías aquí Él también. cosía. Sí, señor. Y dormía así. Sí, esto era una cama típica como de donde él dormía. Dormía, ¿ok? ¿va? Ah, es aquí consultorio. Es correcto, esta es la recreación de su consultorio. Ah. Esto sí es un recipe de su puño y letra, esto sí es de él. Él hicieron, reciben todo. Porque el microscopio se atribuye, o sea, no es un hecho plenamente confirmado, pero se atribuye que el microscopio ingresa a Venezuela gracias a José Gregorio. ¿Verdad? Él estudió en Francia, ¿ok? Mira, él además fue una persona muy culta, él hablaba 6 idiomas, ¿ok? Imagínate, ¿no? Además de médico. Piano también, ¿verdad? Yo vi ese piano Sí, de señor, Bogotá. correcto. Así Entonces, talentoso. era un señor muy talentoso. Ah, de piano de aquí también, sí. Así. Aquí tienes el piano precisamente. Sí, imagínate. Y tienes el antiguo asiento donde sucedía todo lo que te decía del coqueteo. ¿Ok? Aquí era donde se sentaba la dama a abanicarse. Ah, y para como señor, papá. Claro, este era el Tinder. Este era el Tinder de la sí, época. ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás? ¿qué tal? Así, bien, ¿cómo estás? Gracias. Así, ¿ah? Mira. Así. Exposición. Ah, segundo piso también hay. Sí, hay una terraza y un café. Pero no ve cómo. Adelante. Yo no sabía. Ponerme aquí para Servicio turístico. Gracias, yo no sabía. Ah, sí. Sí, nosotros nos encargamos de, por ejemplo, como usted, turista. nos encargamos de los turistas, ¿sí me entiende? Por ejemplo, aquí le damos el turismo, le damos el tour. Como seguridad en como toda la cosa. seguridad de todo eso. Gracias, igual que un dominicano también, tenía policía turístico. Aquí también soy policía. Ok. Gracias. Adiós, no también. Aquí. Aquí, entonces este es el Parque Sanabria, que tiene una historia muy interesante, porque el que lo va a fundar va a ser Ramiro Nava. Él soñaba con convertir a Caracas en una Venecia, y él decía que bombeando agua del Caribe y trayéndola para acá, esto se podía llenar de agua y ser como una Venecia. Eso fue un sueño, no más, pero bueno, fue un hombre bastante visionario y él construye este conjunto. Él fue abogado, pero además de eso, dejó esta obra en la ciudad que es bastante desconocida. Hoy te traje para que, bueno, salga a la luz. Gracias, hay que conocer. Hay Pero que ¿cómo te ves? ¿Todo bien? Conocido aquí entonces. Famoso. Conoce. Usted está. Nunca sabe, ¿verdad? Gracias por compartir. Aquí hay que conocer. Mira. Permiso, señor. Un placer, mucho gusto. Kate, un placer, mucho gusto. Konnichiwa. Konnichiwa, japonés. Konnichiwa. Señor. Agradezco. Konnichiwa. Sí. Mira. Doso. Arigatou gozaimasu. ¿Dónde aprendiste japonés? Estuve un año Sí, sí. estudiando una especialización en Akita. Akita, sí, Akita, norte, sí. En Koyosaka, Koyosaka, no Kosaka. Sí, ¿Verdad? cerca de Morioka. ¿Verdad? Sí. Un placer increíble, mundo pequeño.
Estaba en mi tierra. Y ya más judo practico. Judo practicaba. Sí. Ah, ¿verdad? 58 años. Imagínate, gracias por compartiendo. Tengo grado con Kodokan. Ah, sí. Mira, ustedes no, nunca sabemos aquí. Judoka. Bueno, Ah, este gracias. señor es una sorpresa, entre otras cosas, además es el vecino más viejo que vive en el sector, ¿ok? Entonces nadie mejor que el señor Manuel para que nos muestre el día de hoy lo que es el Parque Sanado. Imagínate, gracias de Cuba, amor, muchísimas gracias. Hay que conocer, arigato gozaimasu. Ah, bonito, diferente. Wow, ese residencial todo, ¿no? Sí. Imagínate, diferente, titísimo. Sí, estilo francés. Estilo francés. Ah. Wow. Y todavía gente está viviendo. Mucha gente- Todos. todo está ocupada. Todo. Toda residencia ocupada. Tienen casi 100 años. Casi 100 Eso años. es de años 30, ¿no? Este conjunto Sí, de 47. 47. Ok. No, vale, no, 37. 37, 37. imagínate entonces. Ok. Ya, ¿verdad? Casi 100 años. Hombre, el gato está tranquilito aquí. Como buenos gatos ni se mueven, ellos son tigres, son los dueños del espacio. De verdad, sí. No importa el tamaño. No, yo soy de Atilandia. Sí, señor. 25 que estaban allá, donde están estas construcciones. Ajá. Exacto. Cuando hubo la construcción de la avenida, las tumbaron como depósito y después las invadieron. Una pregunta, la Varal es cincuentera, ¿no? Sí, como el año. No, estaba con. Creo que estaba Raúl Leoni, no sé cuál. Ok, es posterior entonces. Sí, posterior. Ok. Pintores. Posterior. De la época de la Cotamira entonces. Sí, de la Varal empezó antes del Cotamil. Ok. Sí. Ah. Sí, pues, ¿Cómo hicieron ustedes? Una casualidad. Mira, hay una relación interesante. Oscar Díaz, que él es el de Caminando por Caracas, él ya había hecho recorridos por acá, él además es pastoreño, él no sé quién es la pastora. Y bueno, él es una persona, por supuesto, muy conectada con la comunidad. Cuando en estos días un grupo de amigos me pide que por favor, mira, que es la pastora interesante, yo le digo muchísimas cosas. Entonces, sí. bueno, queriendo mostrarles por supuesto, los secretos bien guardados de la pastora, entré en contacto con Oscar, a través de Oscar di con Ginette y a través de Ginette di con el señor Manuel. Y ese listo. Ah, sí, contacto, conoce, no, así, sí. Exactamente. Así, ¿verdad? Pero ya tú hablas español. Gracias, aprendí de ustedes venezolanos. Sí. Yo vine aquí primera vez, yo no sabía. ¿Cuánto tiempo tenía aquí? Primera vez, 2007, yo vine aquí. Ah, no. Y poco a poco aprendí el grosero y mala palabra todo y ya poco. Así. Sí. Un poco de Okama. Okama, sí, marico, ¿sabes? Mira, sería? marico. Ah, ok. Mi sensei Sí. me llama de Japón. ¿Verdad? Dice, oh, Okamita. Okamita, así dice. Eh, Y aprendí de japonés allá, en Akita, entonces, poco a poco. No perfecto. No, obviamente, pero palabra. Nos mandaron obligatorio estudiar 4 meses. Ah, sí, ¿verdad? Sí, es obligatorio de Japón. Ahora, la parte del alfabeto, ¿lo logró algo? No, lo que pasa es que ellos tienen un alfabeto igual a nosotros, tenemos Ok. los kanji, y es como decir Sí, que, viste, español, usan palabras de acá, la A, igualito. Ok. Sí. Ahí se llamaba dos o DOS, se escribe igual. Con verbo, Ok. ¿verdad? Ese como, sí, vocales, Sí, nada vocal, más. A, E, I, O, sí. igual, Sí, mira, sí, escribirlo japonés, japonés muy difícil. Difícil, obviamente, Ok. sí, es difícil, sí. Ahora, Keito, tú Digo, escribes sí. perfecto el alfabeto japonés y lo escribes perfecto, ¿no? O sea, sí, sí. ok. No sé perfecto o no, pero sí me he olvidado, pero sí, está bien. Porque sí, está Ok. bien. estudian en primaria. Sí, hasta 19 años, sí, entonces yo estaba así, Ok. escuela en Japón, entonces, Ok. sí. Es la última ok. casa. Ah, es el último casa, perdón, disculpe, estaba hablando. Es el todavía ocupado, entonces la gente está viviendo acá también. Sí, también. Ah, sí. Y mira, ya está la quebrada Catuche, ya estaba el puente que pasamos, que era el puente de Catuche. verdad, allá es más antiguo. Exactamente. Antiguo. Yo estaba discutiendo mucho con Japón, ya con mi profesor, porque arquitectura muy distinta, Ok. básicamente. Sí. Las casas son muy diferentes. Obviamente, la ¿no? cultura es muy diferente a nosotros. Claro. Sí, nosotros siempre el saludo es Ah, sí, ¿verdad? siempre, buenos días. Súper la gente respetuoso. Muy respetuosa. Bueno, nosotros teníamos esa formación así con el Sí. ¿Dónde era distinto? Sí. pero me gustó muchísimo la cultura de ellos, el respeto que tienen, muy educado. Muy sí. educado. Oh, gracias. Bueno, es muy educado y muy humano, él trata de ayudar. Ok. ¿Verdad? Oh, Claro. sí. Muy solidario. Sí, tú llegas a un sitio y te atienden con ese cariño y tratan de aquí, no, como otra parte, no entiendo.
No entiendo. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, tuvo algún tipo de situación en que usted no fuera comprendido? Agradezco. Compartiendo cultura japonesa también. Amistad de Japón-Venezuela. Ok. No estábamos muy organizados, éramos 18 países que estábamos haciendo un especialismo. Ok. Estrenamos el instituto, era en Instituto de Minería de Osaka, lo estrenamos nosotros y teníamos siempre guía. Nosotros cuidábamos porque eran- Ah, Sí, ya, muchos de gracias. ellos iniciaron el judo aquí, a pesar que no vivían de eso, pero lo presentaron, pues, ayudaron. ¿Y cuál fue el toque del Señor, móvil de más haber historia iniciado todo japonesa eso aquí, aquí? inmigrante. Prepare, Vete, oso. Permiso. Oso. Ah, sí. Ya no me conoces. Aquí ahora, ¿cómo estás, Oso-san? Mire, señor Manuel, yo le traje aquí un obsequio. Ah, sí. Oh, Estoy ¿verdad? dejando todo esto en la cocina. Señor. Permiso. Yo tengo el diploma Kodokan, Ah, imagínate. ¿sí? Judoka. Quinto dan. Quinto dan. Sí. Nosotros obligatorio tenemos que practicar cuando estamos en la escuela. ¿Tú haces Pero judo? sí, judo sí tenemos que ¿Por qué hacer. no vas a la Kendo. universidad? Todas las casas tienen este tipo de patios, por eso me comentó, ¿cierto? ¿no? Cierto. Ok. Señor, qué grandísimo. Bueno, pues Japón a veces casas más pequeñas. No, ¿verdad? Ya, Sí, aquí lo que pasa es que tenemos mucho espacio, entonces Sí. todo es bastante grande. Ah, pero ambiente abierto. ¿A qué jardín Con la usted? misma Europa, o sea, cuando viví en Madrid todo era chiquito. Oh, sí. Totalmente. Uno agarra y tiene 60 fluces. Eso tiene 4 minutos. Ah, sí. El Exactamente. mango en Y todo. todo se usa, o sea, todo se usa. Hay impresionante centro de Caracas. Bueno, y antiguamente las quintas también tenían el tema del patio interno, y aunque esto no exactamente sea el patio colonial, te está acordando un poquito cómo eran las casas, que tú entrabas y llegabas a algo así. A ver, judogi. Oh, mira, así. Señor, de verdad. ¿Todavía practicando usted? Compito, Compito. en máster. Ah, sí. Imagínate. Ah, gracias por compartiendo y querer nuestro cultura también. Agradezco. Así, ¿ah? Unida. Ah, De martes a viernes. Entonces yo los miércoles y los viernes salgo de natación y ayudo a los muchachos. Ah, entonces Ok. haciendo. ¿Y desde hace cuánto está haciendo esta labor de ayudar a los ciegos? No, Un voluntario. años, pero a veces cuando llega su entrenador, Fático, muchísimas gracias. Artista también, judo cantor. Muchísimas gracias. Arigato gozaimasu, Manuel Sensei. yo te voy a dar dos. Oh. Mira, cuando quieras venir,